Perfecto. Profe, yo acabé apenitas de hacer la portada del segundo periodo. Y ya estoy lista para escribir. Profe, mira que yo también estoy haciendo la primera Profe, portada Uy, y me confundí. Es súper sencillo. lindo, Sí, profe. lindo. Eso, así está súper. Así está súper, súper. Eso, ay, qué bonito, Carol, eso, así está muy bien. Esto no es obligatorio, pero bueno, háganlo porque es chévere ahí entretenerse y darle un poco de estilo a sus apuntes, ¿no? Que le den ahí su esencia, su toque. Listo, entonces, áreas y perímetros. Vamos a hacer entonces un recorderis un poco también de conceptualizar un poco qué quiere decir esto de áreas y perímetros. Resulta que, pues, digamos que nuestro universo, nuestra realidad, nosotros la entendemos gracias a nuestros sentidos, ¿sí? Esa no es solamente con nuestros sentidos, pero sí es como el primer contacto que tenemos con la realidad, es gracias a nuestros sentidos. O sea, lo que podemos ver, lo que podemos oír, lo que podemos oler, para nosotros esa es nuestra primera realidad, ¿verdad? Como que nosotros concibimos que todo en donde existimos es lo que podemos intuir con nuestros sentidos. Resulta que en eso, pues el ser humano se dio cuenta que habían diferentes formas y cosas que se manifestaban diferentes para la vista. O sea, habían cosas planas, habían cosas curvas, habían cosas que eran digamos que sin volumen, habían otras cosas volumétricas. Entonces, bueno, le surge esta curiosidad de entender cómo es que esas diferentes formas influyen en nuestra realidad, en que el universo y nuestro mundo pues sea como es, que luzca como luce, ¿sí? Que se vea así, porque resulta que era común, ¿no? Digamos que yo veo algo, una figura, y yo digo, uy, eso tiene tal figura, y entonces lo socializo con alguien más y, ay, sí, vemos exactamente lo mismo. Entonces podemos empezar a generar como generalidades en torno a lo que vemos y observamos de nuestro entorno. De ahí entonces el ser humano dice como, bueno, vamos a tratar de comprender estas formas. ¿Por qué? Porque de seguro estas formas en específico me están hablando o me están representando un fenómeno realmente. Entonces, si yo entiendo cómo luce, si yo entiendo la lógica de su forma, pues puedo entender el fenómeno. Es de ahí que aparece la geometría, ¿no? Que aparece esta necesidad de entender la geometría, de ponerle numeritos, de ponerle cuentas, de poder medir. De hecho, eso es geometría. Geometría quiere decir la medida de la Tierra. Geo, bueno, hace referencia a la Tierra. Entonces, como las medidas que hay en nuestra realidad, cómo podemos nosotros establecer parámetros gracias a que medimos cosas. En eso, pues el ser humano establece como unas medidas, unas formas muy básicas. No quiere decir que en la realidad las cosas sean así, pero si nosotros usamos estas figuras, como que podemos construir cosas similares a lo que vemos en la realidad. ¿Cuáles eran esas formas? Entonces resulta que, bueno, el ser humano dijo como, establezcamos un cuadrado. Establezcamos un cuadrado. Entonces también el cuadrado va a ser una forma muy especial porque hace referencia a esas figuras que son iguales en todos sus lados. ¿Sí? Entonces, listo, yo puedo encontrar. Dime, Sarita, ¿qué vas a decir? Nada, ¿sí o no? Nada. Profe, es que a veces por accidente toco el micrófono. Eso pasa, eso pasa. Entonces, listo, el cuadrado aparece pues porque es importante darnos cuenta que hay algunas formas en la naturaleza que son iguales en todos sus sentidos. Hay otras que no tanto, como por ejemplo los rectángulos. ¿Cierto? Los rectángulos son otras figuras que también son planas, que también me sirven como para un poco entender la realidad, porque hay bastantes cosas que son similares a esto. Entonces me sirve como para poder entender, ¿no? Porque nosotros no podríamos haber generado todo un montón de figuras, entonces, porque pues toda la realidad tiene diferentes figuras, ¿cierto? Toda la naturaleza tiene diferentes figuras, pero son como estas formitas un poco básicas que me ayudan a comprender lo que es más complejo. Otra que eran estas figuras con puntas, ¿no? De 3 lados, que ya no son cuadriláteros, sino Triángulos. Triángulos.
Exactamente. Entonces, estas figuras básicas, estas van a ser las primeras que vamos a abordar. Ya luego vamos a ver qué pasa con el círculo, vamos a ver qué pasa con cada una de estas figuras. Poco a poco las vamos a ir abordando. Pero entonces inicialmente esa era como la idea, ¿no? Como tener un poco de este entorno, de poder entender el entorno por medio de figuras básicas gráficas. Entonces, bueno, lo importante de las figuras no es tanto que existan, sino que nosotros y nosotras las podamos medir. Lo que nos importa es cuánto mide para poder tomar decisiones, ¿cierto? Porque si yo quiero poner una ventana como la que hay detrás mío, pues yo necesito medir el espacio. O sea, una cosa va a ser esa ventana, pero imagínense que yo no hubiera tomado la medida y traigo una ventanita así, o bueno, quien la construye la casa así o más grande que la pared, no tendría sentido, ¿cierto? Entonces, realmente lo importante de esta geometría, de estas figuras, es poderlas medir. Cada una de las figuras tiene su regla de medición, pero entonces primero vamos a entender qué es cada cosa de estas. Primero vamos a empezar con el perímetro. Entonces, el perímetro, vamos a empezar por acá con el perímetro. El perímetro hace referencia a la suma. ¿Cómo escribes así de fácil? Porque tengo un tablero digital. No, con el mouse es horrible, con el mouse es terrible, ¿no? Sí, es que como la profe escribe. Sí, claro, si no sería terrible. Ya sabes que la profesora de manejar el mouse. Uy, no, ya demasiado tesa, tampoco. Entonces, listo, perímetro es la suma de los lados externos de una figura, cual sea. ¿Listo? La suma de los lados externos. Ojo que esto es fundamental, chicos. Realmente en esta diferencia de perímetro y área, si desde ya la comprendemos, nos vamos a ahorrar mucho estrés de acá en adelante en toda nuestra vida académica, porque eso uno lo persigue toda la academia realmente confundiendo entre perímetro y área. Entonces es importante que desde ya entendamos muy bien eso. El perímetro es la suma de los lados externos. O sea, es como si yo cogiera una figura de estas y le pasara un hilo. Vamos a pensar que este resaltador que voy a poner acá es un hilo. Es como si yo cogiera un hilo y lo trazara por todo el contorno. Eso, bien. Es como si cogiera un hilo y lo trazara por todo el contorno. Ese es el perímetro, la suma de su contorno. ¿Listo? Entonces acá voy a ¿Pero lo hacemos? Dime. ¿Hacemos también eso? Esa cosa, Ustedes ya saben que los apuntes son de ustedes. Los apuntes son de ustedes. Entonces ustedes definen qué es lo que deben apuntar y qué no. ¿Listo? Entonces. No los quiero dañar. Profe, yo apunto todo. Sí, eso es lo mejor. Apunten todo. Recuerden, si de pronto yo digo algo que parece importante, pero no lo anoté, entonces ustedes lo pueden anotar por ahí en un globito, en una nubecita. Los apuntes son para ustedes. Si se dieron cuenta en la evaluación es extremadamente fácil en la medida en que yo tengo apuntes y puedo revisarlos, pues porque si tengo los apuntes, tengo todo. Entonces, medida. Ay, ya se me va a acabar el tiempo, ya es que 10 minutos. Del contorno. ¿Por qué las clases más chéveres se acaban tan rápido? ¿Cierto? ¿Cierto? También opino lo Si mismo. fueran las clases más aburridas, duran una eternidad. Y sí, profe, cuando son las clases aburridas, eso duran, yo lo siento como si pasara un año, pero cuando son las divertidas pasan volando. Eso pasa. Eso pasa. Bueno, pero ahora 10 minutos. Silence, control, por favor. Lo raro es que es el mismo tiempo en todas las clases. Listo, entonces, vamos entonces por lo menos dejemos hoy visto el perímetro, ¿listo? El perímetro entonces es la suma de los lados externos. Eso es el perímetro. No nos importa lo que está dentro, no nos importa todo este espacio que estamos ubicando, este espacio, no nos importa, no es eso, sino simplemente es este contornito lo que está por fuera, sin importar lo que está dentro, solo lo que está por fuera de cada figura. Ese es el perímetro, ¿listo? Lo que se llama también contorno. Entonces, por ejemplo, si yo acá tengo una figura, un rectángulo, vamos a hacerlo con un rectángulo. Entonces acá yo tengo un rectángulo. Ya saben que la característica del rectángulo es que tiene
4 lados rectos, 4 ángulos rectos, perdón, 4 ángulos así rectos. O sea, Profe, dime. perdón, te interrumpo, profe, podemos hacer ¿cómo se llama? Lo que tú estás haciendo encima de los otros. Sí, claro, háganle, háganle. Si ustedes le quieren hacer esa linecita, háganle desde que ustedes entiendan, ¿no? Porque es que le están haciendo eso. Entonces el rectángulo tiene unas características importantes. Primero, pues es un cuadrilátero, o sea, tiene 4 lados, tiene 4 ángulos rectos, y la otra característica que es fundamental, que es la que lo hace rectángulo, es que tiene 2 lados que son, o sea, tiene 2 pares de lados iguales 2 a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 2 lados iguales acá que miden lo mismo y otros 2 lados que miden lo mismo entre sí. No es que los 4 lados miden lo mismo, si los 4 lados miden lo mismo, sería un cuadrado, exactamente. Pero un rectángulo va a tener dos lados cortos y 2 lados largos. Exactamente, no lo pude haber dicho mejor. 2 lados corticos y 2 lados largos. Entonces, si yo quiero saber el perímetro de un rectángulo, entonces, por ejemplo, que esto mide acá 5 centímetros y este de acá mide 3 centímetros, ¿sí? Si yo quiero saber el perímetro de una figura, yo no me voy a concentrar en lo que pasa por dentro, sino en lo que pasa por fuera. Entonces, es solamente esta medida de acá. Vamos a sumarla toda. Generalmente ustedes en un rectángulo pues les van a dar solo 2 datos. Pues ¿por qué? Porque pues ya asumimos que, por ejemplo, el de arriba, ¿cuánto me diría? 5 centímetros. 5 centímetros. Ajá, 5 y el del lado, y este del lado. 3 centímetros. Exactamente. Porque 16. son 2 lados iguales y 2 lados 16. iguales, ¿no? Listo, Daría. Entonces, Profe, yo vamos le a hice mirar un cuánto. poquito más grande. Yo No le hice un poquito más importa, grande. no importa, no hay ningún No problema. importa porque de todos modos uno simula que tiene los 5 Exacto, uno simula, exacto. Uno lo hace a escala. Uno dice a escala, no es que esto es mida realmente 5 centímetros, sino que uno lo hace ahí como a escala. Entonces, exactamente. 5 centímetros, profe. Ah, bien, bien, esa es. Entonces, básicamente es eso lo que ustedes están haciendo, tratar de inferir un poco, pues respecto a los datos que me dan, cuánto me diría el resto, ¿no? Un rectángulo, pues generalmente les van a dar 2 datos, cuánto mide el lado chiquito y cuánto mide el lado grande, y ustedes ya de ahí pueden deducir cuánto miden los faltantes. No es que, ¿por qué les digo esto? Porque pasa que a veces nos dan, digamos, 2 datos, entonces yo voy a hacer el perímetro y lo que hago es sumar solo esos 2 datos. No, hay que recordar que así no nos den otros datos, pues toda esta parte hace parte del contorno. Entonces yo debo deducir cuánto mide eso. En un rectángulo, pues es súper fácil. En un rectángulo yo ya voy a ver, listo, este es el lado grande, entonces debe ser igual al lado grande. Este es el lado chiquito, entonces debe ser igual al lado chiquito. Entonces, como ustedes ya saben, vamos a sumar lo que está por fuera, ¿no? El contorno, lo que les digo, es como si cogiéramos un hilito o una cuerda y la pasáramos alrededor de toda la figura y luego estiráramos esa cuerda y miráramos cuánto mide. Básicamente eso es el perímetro. Yo con una cuerda bordeo toda la figura y luego cojo la cuerda y mido, listo, esto mide. Eso es el perímetro. Entonces vamos a sumar. Esto va a ser acá 5. Dime. O sea, Da sumamos 16, profe. y lo largo. Profe, 16. Listo, vamos a ver. 5 más 3 más 5 de arriba más 3 de acá, ¿no? Entonces esto va a ser 5 más 3, eso nos da 8, 8 más 5, 13 y 13 más 3, 16, ¿sí o no? 16 centímetros. Pilas, es muy importante también las unidades. Si nos damos cuenta acá como todo está en centímetros y es una suma de centímetros con centímetros, la respuesta nos da centímetros solitos. Eso es muy importante porque cuando veamos el área, la diferencia con el área, vamos a darnos cuenta que en las unidades, ahí vamos a ver gran diferencia conceptual. Entonces es importante siempre, recuerden, los números por sí solos no me expresan a mí nada. Necesito decir qué quiere decir ese número. Si yo pongo acá 16, eso no me quiere decir nada. Cuando yo ya pongo 16 centímetros, listo, yo ya estoy diciendo que es una medida, o sea, si yo cogiera una cuerdita y la pasara por este rectángulo, que tiene de medida de base 5 centímetros y que tiene de medida de altura 3 centímetros, y cojo esa pitica y la bordeo toda la figura, cuando yo estire esa pita o esa cuerdita, ¿cuánto va a medir?
16 centímetros. Exactamente, 16 centímetros. Entonces no se nos puede olvidar, pilas, no se nos puede olvidar esa diferencia, que eso es muy importante, esa diferencia conceptual. Ustedes en este momento dirán como, ay, pero es muy fácil, obvio. Pero resulta que cuando uno está haciendo ejercicios, luego lo está aplicando, pues se confunde bastante. A uno le pasa que se confunde como, ¿cuál es la diferencia entre perímetro y área conceptualmente? ¿Qué es lo que quiere decir cada una? O cuando de pronto lo voy a solucionar, acá le pongo entonces un cuadrado, porque las unidades de área son cuadradas, entonces le pongo acá un cuadrado. No, y ahí, claro, ahí obviamente, ahí ya tengo mal el ejercicio, ahí arruino ya el ejercicio, ¿por qué? Porque recuerden que el perímetro, como es una suma de unidades, nos da en esa misma unidad. Dime, Moisés. Profe, ¿me haces un favor? Dime. ¿Puedo revisar el chat? A ver, es que generalmente cuando yo... Sí, profe, revisa el chat, yo listo, te envío listo. algo a ti. Listo, entonces el código del Classroom, por acá lo voy a publicar. Es un mensaje de Moisés para Simar. Listo. Profe, ya miraste el chat, es que yo también te envío algo. ¿Ya me habías escrito, Sarita? A Profe, ver, ¿qué me ese es habías un nuevo escrito? código, ¿no? ¿Cómo, profe? ¿Es un nuevo código? No, yo no sé qué es ese código, no sé si es de Classroom. El de matemáticas sigue siendo exactamente el mismo código, para que lo tengan en cuenta. Sarita, no Sí, sí, es de encuentro tu Classroom. mensaje. Usted no me escribió, no hable, no hable. Profe, Sí, pero ya ¿de vi, qué ya es vi, eso? ya vi. Listo, Sarita. Yo sí, ya le iba a Daniel buscar. Luna se- Yo ya le iba a Daniel Luna buscar. se- Profe, ya le iba a buscar yo, pero es que ya se le envió. Profe, me estáis matando la cabeza. Listo, Profe, no Sarita.